Buenos días. ¿Cómo están en la mañana de hoy? Bien, muy bien. Aquí dice E6:25, no es Efesios 6:25 ni Eclesiastés 6:25. La E significa especialidades. Somos especialistas, nos hemos dedicado al trabajo con las nuevas generaciones. Hay 5 etapas camino a la adultez. ¿Cuántas? 5. Nosotros en el trabajo que hacemos nos hemos enfocado en 4. La primera etapa del desarrollo se llama la primera infancia o maternidad. Ocurre entre los 0 y los 5 años. ¿Cuántos tienen ahí en su casa una persona entre 0 y 5 años? ¿Cuántos son papás, abuelos de 0 a los 5 años? Bueno, esa es la etapa, es una etapa hermosa, es una etapa de influencia, total influencia. Ellos están absorbiendo todo el tiempo y en esa etapa un bebé, un niño ahí de 3 años o de 2 o de 1 empieza a accionar. ¿Por qué? Por imitación. Un niño no habla porque un día se aburrió de decir agugú, sino empieza a hablar porque escucha frases, palabras. La mamá le dice, ¿cierto? La mamá le dice di sopa, di perro, gato, noche, día, papá, mamá, hermano. La mamá le enseña un montón de vocabulario y el papá le enseña una sola palabra. ¿Cuál es? ¿Cierto? El papá solo quiere que diga papá. Papá. Y entonces por eso los niños lo primero que dicen es papá, porque el papá todo el tiempo, porque la influencia del padre, del hombre, es impresionante en la vida de un hijo. Muy importante, esa es la etapa de la influencia. Por eso los bebés aprenden a caminar, porque siempre ven una persona que se acerca a su cuna, a su corral, y dicen yo quiero imitar ese movimiento. Y ellos empiezan a maquinar aquí en su cerebro, quiero imitar el movimiento. Y empiezan a gatear, de repente se paran y quieren imitar el movimiento de papá. La influencia es poderosa en la vida de las personas. Todos somos influenciables y todos somos de influencia y deberíamos aprovecharla. Luego viene la niñez, de los 6 a los 9. ¿Cuántos tienen niños en casa? Entre los 6 y los 9. Bueno, esa es una etapa de preguntas, de descubrimiento. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cierto? Ahí toca tener cuidado de que no pongan la mano en el fuego, en el ventilador, de lo que hacen, pintan las paredes, quieren empezar a descubrir. Luego viene la preadolescencia, entre los 10 y los 12 años. ¿Cuántos tienen un preadolescente en casa? Esa preadolescencia empieza ya a ser compleja. Ya empezamos ahí, Dios mío, ¿qué está pasando con esta criatura? ¿Cierto? Está cambiando. Uno no sabe si son niños grandes o adolescentes pequeños. Están ahí como en la mitad, le gusta vestirse como el grande, pero todavía le gustan cosas de pequeños. Entonces a veces hablan como adolescentes, pero a veces lloran esa pataleta como niños. ¿Cómo son? Bueno, no son ni lo uno ni lo otro, son preadolescentes. Y es una etapa de afirmación, es una etapa donde definen su identidad. Quiero decirles, y lo repetí esta semana y no me cansaré de repetirlo, las grandes marcas hoy están invirtiendo muchísimo de su presupuesto para apuntarle a esa edad, a esa etapa del desarrollo. El 80% del marketing de Disney, una empresa como Disney, en todos sus canales de mercado la enfocan en chicos de 10 a 12 o 13 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a esa edad se definen los gustos. Entonces a esa edad es donde definen si van a consumir más Nike o Adidas, o les va a gustar más el rojo o el azul, o si les va a gustar más la ensalada o la comida rápida. Ahí es donde se define. Entonces una marca como Disney quiere que consuma Disney toda la vida, marcar su vida. Mis queridos, si la industria, si el comercio, si el mundo lo ha entendido, nosotros como padres de familia deberíamos atender con mucha intencionalidad ese momento de la vida de una persona, de los 10 a los 12 años, y ayudarles a definir lo que son como personas, en un área que hoy nos está costando mucho y que es una preocupación de los padres, y es en su identidad sexual. A esa edad, entre los 10 y los 13, empiezan a preguntarse qué son, qué puedo ser. Y ahí es donde nosotros debemos acompañarlos y no permitir solamente que la academia, los colegios, la televisión, las redes sociales definan lo que son nuestros hijos. Debemos acompañarlos. Luego viene la adolescencia, entre los 13 y los 18. ¿Quién tiene hijos ahí? ¿Quién necesita respuestas a esa edad? La adolescencia. ¡Wow! ¡Qué desafío! ¿Cierto? Van creciendo y la adolescencia es una edad
que no entendemos a nuestros chicos, pero es una edad de exposición. Ellos ya quieren lanzarse. Como ya empezaron a definir su identidad, ahí empiezan a practicar. Y en la práctica uno se equivoca. Todos los que cuando hemos sido recién profesionales o nos hemos puesto a hacer un oficio, al principio nos equivocamos. Esa es la adolescencia. Empiezan a equivocarse. Y es complejo porque sus emociones también están así. Y entonces uno no sabe cómo atenderlos. Uno cuando chiquito los miraba y decía, ay, cierto, uno se lo quiere comer a besos. Eso los ve chiquiticos. Yo tengo 2 hijas y uno las ve y uno quiere comérsela a besos. Y son adolescentes y uno dice, ¿por qué no me lo comí cuando era chiquito a este? ¿Cierto? No puedo, no lo entiendo. A veces a mi hija, tengo una hija de 15 años, así que el ministerio con los jóvenes lo tengo en la casa, ¿cierto? Entra a su habitación feliz, se fue cantando, riéndose, y de repente a los 2 minutos llega y está de mal genio. Yo, ¿pero qué pasó? Yo le tomo del pelo, entro a la habitación y venga, ¿qué pasó aquí? Vamos a orar por liberación, por la habitación, ¿algo pasa? No, sencillamente son los estados de ánimo normales en la vida de un adolescente. Preocúpese si llega a los 30 así, ¿cierto? Que suele pasar. Pero en la adolescencia es normal estos cambios. Y luego viene la juventud entre los 18 y los 25 años, mis queridos, y a los 25 años, pues se acaba la juventud. ¿Cómo les parece? A los 25 ya no hay juventud. Viene la adultez joven, que es una etapa linda, pero a los 25 se es adulto y no tenemos que eternizar la adultez, la juventud, perdón. Decimos, no, era muy joven. Pues tenemos que ayudarles a los jóvenes a que la adultez la vean como una graduación, que se animen a ser adultos. Colosenses 1:28 dice que nuestra meta pastoral, nuestra tarea como pastores es presentarlos a todos perfectos en Él. Imagínense que nuestra tarea es aconsejarlos con toda sabiduría. La Reina Valera dice exhortarlos con toda sabiduría. Qué gran tarea, ¿verdad? ¿Quién tiene toda sabiduría aquí? Difícil, ¿cierto? Para tenerla hay que apegarse al Espíritu Santo de Dios, pero con toda sabiduría acompañarlos a que sean perfectos en Él. Esa palabra es teleios y eso significa completos o maduros. Bueno, la neurociencia ha demostrado que el cerebro de una persona madura a los 25 años y por eso el nombre de nuestra organización, porque queremos acompañar a las nuevas generaciones a que alcancen la madurez, no solamente envejeciendo, sino la madurez en Cristo Jesús. Que la palabra de Dios llegue a sus corazones y vivan conforme a esa palabra. Muy bien, el pastor Felipe me dijo que por favor, antes de compartir la palabra de Dios, mostrar unas estadísticas que mostré durante el congreso, que son de gran impacto, y yo quiero ponerlo a ustedes en contexto. Esto es lo que está pasando en nuestro continente, en nuestro país. Para estas fueron unas encuestas, unas estadísticas que hicieron diferentes organizaciones, One Hope, World Vision, Barna. Si usted, hay una página de recursos increíble, aunque está en inglés, pero hoy con el internet es muy fácil traducir, se llama barna.com. Es una organización que está dedicada a levantar información estadística dentro de la Iglesia de Cristo y nos ayuda un montón para nuestro trabajo. Bueno, aquí para esto pusieron 6 rasgos de un cristiano, de un adolescente cristiano comprometido. La primera, que cree que Dios existe y que puede tener una relación personal con Él. ¿Está de acuerdo con eso? Bien. Que ora por lo menos una vez a la semana. Así que no es muy exigente el estudio, ¿cierto? Para crear un cristiano comprometido. Lee las escrituras por su cuenta por lo menos una vez a la semana. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que el perdón de los pecados solo es posible mediante la fe en Jesucristo. Y cree que la Biblia es la palabra de Dios. Eso hace a un cristiano adolescente, un cristiano comprometido. Vamos a la siguiente, por favor, miren esto. Cristianos comprometidos por región. América Latina, un 5%. Muy bajo, ¿verdad? ¿Qué hago? Así, bien, gracias. América Latina, un 5%. 54% cristianos nominales, o sea, dicen ser cristianos, pero cuando le hicieron las 6 preguntas, si leían la Biblia por lo menos una vez a la semana, si oraban por lo menos una vez a la semana, si creían que la Biblia era la palabra de Dios, solo el 5% vive una vida así. Muy baja la estadística. Sigamos. Y miren en disciplinas espirituales. Miren, hace una comparación con los musulmanes y otras religiones. Los musulmanes leen diariamente la Biblia
un 40%, la Biblia no, su texto religioso, los musulmanes un 40%, los cristianos diariamente un 4%. Un 4% de los jóvenes adolescentes, solo un 4% leen la Biblia. En lectura, perdón, discúlpeme, eso es en asistencia a servicios religiosos. Lectura de escrituras religiosas por su cuenta, los musulmanes un 36% y los cristianos un 11%. Y la oración, los musulmanes diariamente, un 72% de los adolescentes musulmanes oran y cristianos un 40%. Vamos a la siguiente, por favor. Solo el 7% de los encuestados mostró que tiene hábitos de un cristiano comprometido y el 40% de los adolescentes se identifican como cristianos, dicen que nunca leen la Biblia. La siguiente, más de la mitad, el 52% de los adolescentes a nivel global reportan que nunca leen escrituras religiosas por su cuenta. En cuanto a la asistencia a servicios religiosos, la interacción con la escritura y la oración, los jóvenes musulmanes son más disciplinados entre todas las religiones. La siguiente, ¿qué es más probable que me haga cambiar de opinión sobre una creencia religiosa? Y el porcentaje más alto, las experiencias personales, un encuentro personal con el Señor, un 42%, conversaciones con familiares y amigos, un 23%, investigaciones propias, un 22%, y líderes y textos religiosos, un 13%. Papás, aquí hago una pausa. A veces pensamos que hacer a nuestros hijos comprometidos como cristianos es traerlos a la iglesia. Es una parte muy importante. Tráigalos a la iglesia. Pero la responsabilidad principalmente no es de nosotros como iglesia, porque yo me hago parte de la iglesia, sirvo a la iglesia. Es de ustedes en casa. Nosotros vamos a tener 2 horas a la semana, 4 o 6, yo qué sé, pero ustedes los tienen 24/7. Van al colegio, pero antes de ir al colegio ustedes los tienen ahí, luego de ir al colegio ustedes los tienen ahí. Tienen todas las posibilidades de crear dinámicas espirituales dentro de casa, como la oración, la lectura bíblica, crecer en comunidad de casa en el Señor. Pero muchas veces ustedes o nosotros como padres le soltamos la responsabilidad a la iglesia. Y ¿saben una cosa? Dice que lo que menos influencia trae es un 13%, son los líderes y textos religiosos. ¿Porque la Biblia no tiene poder? No, no es por eso, simplemente porque no es un hábito para los chicos leer la Biblia. No es la estadística que les traigo hoy, pero nosotros editamos y publicamos Biblias para las nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos una Biblia de grupos pequeños, tenemos una Biblia de devocional familiar, incentivando a la familia que se reúna por lo menos una vez a la semana y tenga un tiempo con Dios. Y saben, en eso de estar vendiendo Biblias, que es parte de nuestro trabajo, las estadísticas muestran que el 60% de los cristianos no leen la Biblia. Y el único tiempo que tienen para leer la Biblia es cuando el pastor la lee desde el púlpito. Son estadísticas que realmente desaniman, ¿verdad? ¿Y para qué les cuento las estadísticas? Porque esto debe cambiar. Vamos a la siguiente. Miren esto, en los adolescentes, intentos de suicidio por edad. Chicos entre 13 y 15 años, un 8%, es muy alto, muy alto, muy alto. Chicos que no tienen pues unas experiencias de vida, no están en una bancarrota, no están perdiendo su matrimonio, son chicos que están creciendo y ya están decidiendo por intentos de suicidio. Principales países por lucha, miren, en pensamientos suicidas, Estados Unidos es el primero, Brasil está en cuarto lugar entre un 35 y 36%. Colombia tiene un promedio de pensamiento suicida de un 27-28%. Pero miren en intentos de suicidio, Colombia está en el cuarto lugar. Ya en intentos, ya intentaron quitarse la vida, corrió riesgo su vida, un 11%. ¿Qué quiere decir eso? 1 de cada 10 jóvenes ha intentado quitarse la vida. Muy alto. Lo siguiente, porque vienen los pensamientos suicidas, por confusión en la identidad de género, por ser víctima de acoso en redes sociales, en línea, por atracción por personas del mismo sexo, por depresiones, por su uso de drogas recreacionales, por altos niveles de ansiedad
y uso de alcohol. La siguiente, y una realidad, padres, es que los adolescentes pasan un promedio de 7 horas y 23 minutos en línea cada día. ¿Sabían que más de 90 horas se puede considerar como adicción? Más de 90 minutos, perdón. Se debería mirar su celular. Todos los celulares dicen cuánto promedio duramos en el celular, todos. Hay que saber cómo, pero todos dicen cuánto duras en día en el celular. Dicen que una persona que pasa de la hora y media diaria está en un riesgo de tener una adicción al celular. Y los adolescentes pasan 7 horas 23 minutos en promedio en los celulares. Y de estos el 94% de los adolescentes dicen que miran videos. Y los videos tienen mucha influencia en sus creencias, en sus conductas, en sus filosofías de vida. Y estos, la siguiente por favor, los que son usuarios de internet, luchan más con problemas de salud mental, como intentos de suicidio, altos niveles de ansiedad, ideas suicidas y depresión. ¿Por qué mi hijo se comporta así? ¿Por qué mi hijo no quiere salir de la casa? ¿Por qué mi hijo se siente menos que otros? ¿Por qué mi hijo vive y tiene problemas de ansiedad? Muchos de esos tienen que ver con sus dispositivos electrónicos. ¿Por qué se anda comparando? Porque hoy las redes sociales muestran un montón de chicos que tienen todo el dinero del mundo, 20 años, andan en Ferrari, en Lamborghini, viajan por todo el mundo y vea, yo no soy nadie, no soy nada. Vea, estos andan con una mujer un día, con otra, otro día, y yo mire, ni me paran bolas en la iglesia. Y empiezan a compararse. Otra vez, adolecen. Les falta, adolecer es que les falta, que están completando el cuadro. Entonces nosotros tenemos que acompañarlos y ese humo, esa neblina que hay en su horizonte, tenemos que ayudar a disiparla en sus vidas como padres. La siguiente, por favor. 1 de cada 4 adolescentes a nivel global reporta que ha tenido pensamientos suicidas durante los últimos 3 meses. Y cuando se trata de su salud mental, las chicas son más afectadas que los chicos y tienen casi el doble de probabilidades de decir que intentaron suicidarse. Las mujeres no son más débiles, son más sensibles. Somos diferentes, mis queridos. Dejemos de andar buscando la igualdad. Es que somos diferentes, hombres y mujeres somos diferentes. Estamos a respetarnos los unos a los otros. Y hemos dejado meter filosofías muy tontas dentro de nuestras juventudes. Los ideales que está buscando el feminismo lo está buscando la iglesia cristiana desde hace 2000 años, porque están en la Biblia. La Biblia quiere que los hombres sean respetados y las mujeres sean respetadas. Dios valoró el rol de la mujer en cada momento de la historia. Y estamos perdiendo la oportunidad de reconocer y de hacer visible este pensamiento que tenemos nosotros como cristianos. Para terminar, vamos a ver rápido uno sobre la prevalencia del consumo, por ejemplo, de alcohol. Esta es muy alta y muy preocupante. Colombia está entre el 41 y 50% de consumo de alcohol en adolescentes. ¿Qué quiere decir? 1 de cada 2 adolescentes toma alcohol y es propenso a una adicción al alcohol. La siguiente, en tabaco estamos entre el 9 y el 15%, altísima. La siguiente, marihuana, estamos entre un 5 a un 12%. También son niveles muy altos. La siguiente es de inhalables o vapeo, que es lo que han cambiado muchos por el cigarrillo, pero eso también es adictivo y también es dañino para ellos y para el entorno. Entonces quieren cuidar el medio ambiente con no tener Biblia física porque mata a los arbolitos, pero el vapeo contamina terriblemente. Estos inhalables, entonces estamos en un porcentaje hasta del 3%. La siguiente, la cocaína, del 1,80 al 3%, muy alto. Si usted compara la cocaína con el alcohol, no, pero bajito, un 3%. Pero es muy alto, mis queridos, muy alto el consumo de sustancias como la cocaína en nuestro país. Éxtasis, el último, también en un 3%. La siguiente, por favor. 3 de cada 10 adolescentes a nivel global reportan que han tenido actividad sexual en los últimos 3 meses. Acuérdense que la adolescencia ocurre entre los 13 y los 18 años.
3 de cada 10 adolescentes reportan que han tenido actividad sexual en los últimos 3 meses. Y la tasa es aún mayor entre los cristianos. 1 de cada 5 adolescentes reporta que se ha sentido atraído sexualmente por alguien de su mismo sexo durante los últimos 3 meses. Y hay una situación hoy con esto de la atracción del mismo sexo. Precisamente como hay tanta inseguridad y como lo que quiere el mundo es que los chicos estén confundidos, hoy ocurre algo y es, pues ensaye, pues mire a ver con quién compagina mejor, mire a ver cómo le funciona mejor la vida, siempre buscando la facilidad. Y es así como cientos de chicos, miles de chicos están confundidos con su sexualidad. Sáltate 2, por favor. En conversaciones sobre género y sexualidad, las redes sociales y los amigos son la principal influencia. Imagínate cuando un chico quiere saber sobre su sexualidad, va a las redes sociales, 36%, y a los amigos. Y solo la familia viene a ser el tercer puesto con un 20%. Necesitamos recuperar nuestra influencia. La siguiente, niños que nacieron en 2019, esto es una tasa, una estadística que estaba antes de pandemia. Luego obviamente sus números no son correctos porque en pandemia estuvimos encerrados, pero miren esta, niños que nacieron en 2019 y su madre tenía miren, 4.780 niños nacieron y su mamá tenía entre 10 y 14 años. Casi 5.000 niños nacieron y su mamá tenía entre 10 y 14 años. Una hija mía tiene 10 y la otra tiene 15 y ninguna de las dos está apta para tener un hijo, porque hasta los peluches los descuidan. Porque no es la edad de tener un hijo, mis queridos. No es el momento de eso. Es el momento de jugar, de divertirse, de aprender, de estar con los amigos, de hacer relaciones significativas, de aprender la palabra de Dios. Ya vendrán con esa madurez las características en su vida, en su mente, en su corazón para ser padres. Y 117.930 y su mamá tiene entre 15 y 19 años. 122.000 niños nacieron y su mamá era una menor de edad. Bueno, 19 para mí es una niña, 19 años. La siguiente, en 2022 hubo 400.400 abortos. Los que se conoce estadística. Y 2 más, y con eso termino. 2 más, sáltate esa. Medicina Legal reveló que cerca de 11.441 niños, solo niños, han sido víctimas de violencia infantil en 2023. El abuso sexual registra más de 6.000, y estos los que son denunciados, 6.000 casos denunciados de abuso, seguidos de violencia intrafamiliar con 1.844. Y bueno, dale la última, con esta sí cierro. 68%, ¿qué quiere decir esto de deserción? Está demostrado con números que 10 jóvenes que llegan a nuestras congregaciones, 10 jóvenes, 10 adolescentes, 10 niños, de 10 que llegan, solo retenemos a 3, 7 se van. Iglesia, estos números no son buenos. Perdón empezar con malas noticias, ya les voy a dar buenas, pero las malas noticias que nos aterricen, pongamos los pies en la tierra. Por eso ustedes están reunidos, no solo para recibir palabra de Dios. Ustedes tienen que ser agentes de transformación. Ustedes tienen que ser agentes de cambio. Ustedes tienen que ayudarnos a cambiar esa data. Si nosotros publicamos libros, escribimos, tenemos una página, el cuerpo pastoral, miren, ¿saben qué me emocionó de todo este viaje? Conocerlos ustedes como organización. Y el pastor Felipe, y no es como tú decías ayer, no es como, sí, lambonear, bueno, perdón usar esa palabra aquí, pero de verdad que, ¿saben qué? Aparte de lo que experimenté, me encantó una cosa que di el pastor Felipe. Todos los días, jueves, es más, me monté en el carro después de llegar en el avión y todos los días me llevó por diferentes lugares de Montería y hoy hasta afuera de Montería mostrándome las diferentes sedes, las diferentes congregaciones. Y yo veía 2 cosas, vi la congregación, ya no me acuerdo ningún, me acuerdo de Cereté, soy malísimo para los nombres, entonces que esta queda en el barrio no sé qué, la del centro, la no sé dónde, me mostró diferentes.
Entonces, uno, vi la congregación, pareció lindo, pero lo otro era la emoción del pastor Felipe mostrándome de la tarea que han hecho. Pastores, los honro. Qué tarea tan impresionante la que ustedes han hecho. 46 congregaciones. Un aplauso, por favor. Eso es una tarea impresionante. Mi rol dentro de la iglesia es visitar iglesias casi todas las semanas, pero esa tarea de ustedes de verdad admirable. Descansen, por favor. Qué tarea. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Toda cosa buena tiene su pero. Y el pero aquí es que como se mueven tanto y trabajan tanto, entonces desde allá tendemos a hacer una cosa: oremos para que trabajen. Oremos, mire, son tan buenos. Y creo que el problema es que a veces no trabajamos hombro a hombro. Dejamos que unos trabajen, creemos que la responsabilidad es de ellos. Mis queridos, aquí la responsabilidad es de todos. Tus hijos son tu responsabilidad. A quien Dios va a pedir cuenta por tus hijos no es: pastor, ¿qué pasa? A ti Dios te va a pedir cuentas. De tu vecino no le va a pedir cuentas al pastor. Tú tú eres el que tiene la responsabilidad, porque lo tienes ahí. La Biblia hace un llamado a todos: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Los eventos, los congresos son buenas excusas para conectar a la gente con Dios, pero lo que estamos llamados a hacer es discípulos. Y tenemos que cambiar eso. No puede ser que de 10 chicos, 10 niños que lleguen a nuestra iglesia, solo podamos retener a 3. Señor, te damos gracias por esta mañana y gracias por tu palabra, Señor. Queremos leer tu palabra y aprender de ella, Señor. Queremos que tu palabra nos instruya. Y Señor, vamos a leer un texto que hemos leído durante mucho tiempo, Señor, y en la sencillez de tu palabra, Señor, en lo sencillo y lo profundo. Enséñanos, habla a nuestro corazón, toca nuestra mente, Señor, y permítenos salir de ese lugar diferente a como entramos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Qué tal si va conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 27? Lucas 10, versículo 27. Cuando lo tenga, hágame una bulla ahí, por favor. Muy bien. Dice: ama al Señor tu Dios. ¿Estamos bien? Estoy leyendo la NTV yo. Bueno, pero póntela ahí la que tengas. Yo la leo si quieres en la pantalla. Yo aquí la tengo en la NTV. Dice respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahorita leemos el contexto. ¿Han escuchado ese texto? ¿Cierto? Ese texto casi que todos, si alguna vez, si lleva un tiempito en la iglesia, no tiene que ser tan extenso, usted ha escuchado ese texto, porque es una invitación, era un mandato de los primeros hombres sobre la tierra, de los primeros. Se les enseñó una cosa: se tenía que enseñar a los hijos, enseñarles 2 cosas realmente. Uno, que solo hay un Dios, y eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, y eso se le llama el Shema. El Shema es algo grande, es un mandato, es un principio de fe. Y el gran Shema decía: el Señor es uno solo. Ese era el primer mandamiento. El Señor es uno solo, no son varios. Aquí en esta premisa, en el libro de Deuteronomio, se está diciendo: hay muchos, hay otros que no sirven para nada, y son dioses no porque sean fuertes, sino porque otros los adoran, otros pueblos los adoran. Pero este es el único Dios verdadero, es uno solo. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es lo que debe hacer con ese primer mandamiento, y es amarlo con todo lo que se tiene. Ama a Dios con toda tu mente, ama a Dios con todo tu corazón. Me encanta, hay una versión que dice: ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que tienes, con todos tus pensamientos y con toda tu fuerza. Quiere decir con todas tus acciones.
Saben, yo cambié una dinámica con mis hijas. Cuando ellas salen hacia el colegio, yo solamente dejé de decirles Dios te bendiga, porque Dios te bendiga es como yo le estoy hablando a Dios que Dios haga algo en ellas. Como hoy ustedes los bendigo en el nombre de Jesús. Pero es una acción de Dios, es usted, Dios los va a bendecir. Pero también a mis hijas hoy les doy una acción de ellas hacia Dios, y yo les recito ese texto. Y yo me acerco a mi Julieta que tiene 10 años. Yo le digo, Juli, ama a Dios con toda tu mente. Hoy, cuando pienses, cuando tengas que tomar una decisión, piensa qué haría Jesús. Cuando estés jugando en el parque y de pronto te peguen algo, ahí, ama a Jesús. Cuando te hagan el feo, mi hija es más pequeña de lo normal. Mi hija tiene 10 años y está en un proceso de endocrinología, porque no crece. La verdad, eso nos tiene preocupados, porque todos sus amiguitas de la IMADA le llevan una cabeza. Entonces adivine qué le está pasando. Ay, la chaparrita. Es más, la saludan con golpecitos aquí. Eso le ha pegado duro a mi hija. Pero yo tengo que fortalecer su carácter en vez de victimizarla. Ay, sí, yo tengo que fortalecer su carácter. Pero no la voy a llevar al punto de que ella sea reactiva y ofensiva y se defienda de una manera incorrecta. Así que aunque fortalezco su carácter, yo le digo, hija, en la manera que respondes, ama a Dios. Eso es amar a Dios con todo lo que tienes. Muchas veces hemos recitado ese texto, amo a Dios con todo lo que tengo. Bueno, con tus acciones, con tus fuerzas, es como tratas a tu esposa, como tratas a tus hijos, cómo los consientes, cómo los abrazas, cómo los disciplinas, cómo los miras. No, yo no les pego, pero los mira peor que si les pegara, ¿cierto? Entonces, con todo lo que tenemos, debemos amar al Señor. Así que mis queridos, en estos pocos minutos que me quedan, yo quiero hablarles de 3 conexiones indispensables para este 2024. 3 conexiones indispensables que debemos tener para el 2024. Empieza diciendo este texto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y la primera conexión definitivamente tiene que ser con Dios. Conéctate con Dios. Y es como obvio, ¿verdad? Ay, pero él vino a decirnos lo obvio. Bueno, a veces lo obvio hay que repetirlo una y otra vez, porque no es tan obvio. Venimos a la iglesia, estamos conectados aparentemente con Dios, pero ¿cuánto buscas a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Sabías que la Biblia dice que Dios se deja conocer, Dios se deja encontrar? Nosotros debemos andar en la búsqueda de Dios, ser inquietos de Dios. Mis hijas, por ejemplo, son inquietas. A mis hijas les encanta ir a otra casa, por ejemplo a la abuelita, y les culcan todos los cajoncitos. Cuando yo era pequeño, yo medio le abrí un cajón a mi mamá y mi mamá me regañaba. No señor, eso no se abre. Mis hijas van hoy y pueden hacer lo que quieran y esculcar cualquier cajón, les gusta, y encuentran cosas antiguas. Y mami, abuelita, ¿qué era esto? Y él les cuenta historias de la vida y fotos antiguas. Y mira a su papá cuando era pequeñito. Entonces ellas les cuenta. Pero porque ellas indagan, van y miran. Y entonces cuando encuentran eso curioso, le preguntan. Y ella les cuenta. Así es con Dios. Indaga en la Biblia, acércate a la palabra de Dios. ¿Y Dios por qué dice esto acá? ¿Qué significa esto? Y sabes una cosa, Dios te va a responder. Sé inquieto con Dios. Sé curioso con Dios. Acércate a la palabra de Dios. No puede ser esto, el domingo no te es suficiente para tu crecimiento espiritual. Acércate más a la Biblia. Es imposible que un sermón cada 8 días te eleve a niveles espirituales altos. No, necesitas tener tiempos de intimidad con el Señor. Nos acaban de dar un anuncio del Instituto Bíblico o un estudio formal. Aprenda de la palabra de Dios. Y Dios en un tiempo a mí yo soy teólogo de profesión. Y en un tiempo antes de estudiar, yo ya lideraba jóvenes, era un líder de jóvenes. Y sabe una cosa, como que uno agarraba un texto y me fluía la enseñanza. Y como que me estaba acostumbrando con eso. Y Dios un día me dijo, no seas mediocre. Tienes que ahondar en la palabra de Dios. Tienes que profundizar en tu conocimiento bíblico. No nos conformemos, mis queridos. La Biblia tiene tanta riqueza. Hace poquito vi un dibujo
que hablaba de la perseverancia, y era un hombre picando como en una mina, ¿verdad? Y entonces está picando, entonces se ve el dibujito como como que está excavando, y el hombre picó hasta un lugar y se devolvió por no perseverar, y el dibujo muestra cómo a centímetros estaba el gran tesoro. La Biblia es tan profunda y tan valiosa que usted a veces se conforma con pequeñas cosas, porque esas no sirven, porque esas son útiles. Imagínate donde la estudiaras de día y de noche. Imagínate donde te expusieras a la palabra de Dios. Si ya Dios ha transformado tu vida, ¿cuánto Dios ha transformado su vida? Amén. ¿Cómo sería si estuviéramos consagrados a comer palabra de Dios, aprenderla, memorizarla? Además de conectarte con Dios, conéctate con su Hijo, conéctate con Jesús, conéctate con su salvación. Jesús vino a darte vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida, así que este Jesús te provee propósito. Mira, Jesús, no sé si lo has pensado así, déjame darte un pensamiento, pero Jesús interrumpió su omnipresencia, su omnisciencia para estar entre nosotros. A veces como que no nos percatamos de esto, pero Jesús podía estar en diferentes lugares. O sea, Jesús lo veía y de repente voy para la tierra, ya no puedo estar en todos los lugares. ¿Sabes por qué hizo eso? Por ti y por mí. Vino a padecer nuestras necesidades, le empezó a dar hambre. Yo creo que, ¿y esto cómo? Oiga, esto no me había dado. Esto en el cielo no da. ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama. Vino a vivir como uno de nosotros y pausó algunas características, algunos atributos de su poderío por amor a nosotros. Conéctate con Jesús que te da propósito. Él fue el que te llamó a servir, Él te llamó a impactar, Él te llamó a Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Busca su propósito y conéctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el Espíritu Santo de Dios. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. Él nos ha dado al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está entre nosotros. Nos quiere llenar de dones. ¿En qué don espiritual Dios te usa? Otra vez, hay una celebración de milagros y esperemos en qué momento el pastor es el que ora por los milagros, en qué momento el pastor es el que ora por las sanidades. Es que hay un enfermo, ay sí, no, y se aburre, no, el pastor no me fue a visitar, entonces no oraron por mi enfermedad, entonces ya no voy a la iglesia. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y el resto de la congregación? Somos un equipo, mis queridos, somos una iglesia y tenemos que manifestar los dones que Dios ha dado a nuestro pueblo. Así que lo primero es, conéctate con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Segundo, conéctate contigo, con tu vida. Porque ahí dice, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo, conéctate contigo. Pero ese texto hoy también lo están tergiversando. Es triste como este texto de amate a ti mismo lo están tergiversando. Entonces, ay no, yo primero voy a pensar en mí, después pienso en los demás. Cuando este texto habla de amarse mismo es cuando tú has encontrado a Jesús, porque ahí es cuando Él encuentra valor a la propia vida, cuando te has conectado con Dios. Ahí es cuando dices, oiga, yo sí valgo, tanto valgo que Dios pausó ciertos atributos de su vida para venir a morir por mí y tener una relación conmigo. Oiga, sí que valgo. Y tú vales oro, mi querido. Mi Julieta de 10, en ese momento tenía como 8, estaba en la parte de atrás de mi carro. Yo llegué a Carulla a hacer mercado o a comprar unas cosas, paré el carro y ella estaba en el iPad jugando y yo le dije, vamos. No, papi, yo me quedo. Yo, ¿cómo así que tú te quedas? Sí, yo me quedo aquí atrás mientras tú vas. Le dije, no, mi amor, no te puedes quedar. ¿Y por qué? Le dije, mi amor, ¿tú sabes que es un lingote de oro? Me dijo, sí. Le dije, ¿tú dejarías un lingote de oro en la parte trasera del carro? No. Y le dije, ¿por qué? Porque se lo roban. Por eso te vas conmigo para el supermercado.
Tú eres mi lingote de oro. Porque nosotros valemos como creyentes. Pero eso no es solo para tus hijos. Tú eres un lingote de oro, mucho más. Tú vales oro. Tu vida es muy valiosa, pero encuentra ese sentido en las manos de Dios. Cuando tú dices, me siento como que estoy estancado, me siento sin sentido, siento que no estoy haciendo nada en este mundo, yo te voy a diagnosticar, estás desconectado de Dios. En Dios encuentras sentido, en Dios encuentras propósito. Si tú te sientes desanimado, es porque te has desconectado de Dios. Pero cuando tú encuentras a Dios, encuentras propósito. Dios te dice que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que Dios te muestra que te escoge, te hace útil, te hace poderoso. Venimos de Cerete, yo decía ya, levanten su mano, así que hagan el mismo ejercicio, levanten su mano. Ahora voltéela y mírese la mano. No me mire a mí, mírese la mano, sean obedientes. ¿Qué tiene la mano? Mugre. No sean tan detallistas. ¿Qué tiene su mano? Línea, ¿cierto? Mientras mira su mano, deleites en su mano, porque Dios le dio esas manos. Mire, la robótica está muy avanzada. No me mire a mí, mire su mano mientras yo le hablo. La robótica está muy avanzada y no han podido imitar nuestra mano. No lo han podido hacer. No han podido hacer una mano tan versátil, tan dinámica, tan elástica como nuestra mano. Es impresionante con toda la tecnología. Y además de eso, en las puntas de sus dedos, ¿qué hay? Huellas dactilares, que lo hacen único. Nadie antes y nadie después tiene sus mismas huellas. Eso te hace único. Pero además el libro de los Efesios dice que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos está entre su pueblo hoy. Así que tus manos tienen poder. Tu mano, tu voz, tu palabra, pero no es tuyo, es poder de Dios que quiere activarse a través tuyo. Dime si eso no le da sentido a nuestra vida, ¿cierto? Dios tiene propósito para nosotros. Qué bien, apláudale fuerte. Así que conéctate con Dios y conéctate contigo. Encuentra el valor que Dios tiene, encuentra el propósito que Dios tiene en tu vida. Y ahí es cuando podemos amar a otros como a nosotros mismos. Porque si tú no te das el valor que tienes, ¿cómo vas a poder dárselo a los demás? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo tercero es, conéctate con tu prójimo. Lucas 10, 25 al 37 dice: en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Genial, ¿no? Que este hombre le quiere poner una cascarita a Jesús, y Jesús le devuelve con dos preguntas. Le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, y ahí va el texto que leímos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por ese mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo,
y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo. ¿Ves el propósito? Hasta a este hombre que le iba a poner una cascarita, Jesús le dio un llamado. Vaya, deje de preguntar, deje de cuestionar y vaya, haga algo por el prójimo. Mis queridos, las estadísticas iniciales son muy negativas. Tenemos adolescentes sufriendo un montón. Tenemos vacíos en nuestras familias. Y también les voy a ser cierto, les voy a ser honesto y les voy a decir algo muy cierto. Esos vacíos, esas necesidades no son exclusivamente de los jóvenes, adolescentes y los niños que no conocen de Cristo. Esas necesidades hoy están dentro de la iglesia. Tenemos que hacer algo. Y nosotros no podemos solos. Yo les cuento, mi organización está en 18 países. Somos 400 pastores, líderes y profesionales. Un montón. No somos la única organización. Cada vez hay más recursos. Hay más recursos para servir al Señor y para crecer, incrementar nuestro conocimiento y tener una conexión con Dios. Y aún así no damos abasto. Necesitamos de ti. Conéctate con Dios. Necesitas entender con claridad tu propósito. Conéctate contigo. Entiende que Dios te ama, que Dios te llenó de su gracia, te perdonó tu pecado y puede hacer contigo una obra increíble. Él comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y si empiezas a vivir una vida conforme a lo que el Señor te va mostrando, puedes impactar a tu prójimo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta linda congregación. Póngase de pie, por favor. Señor, sácanos de nuestra comodidad, Señor. Gracias porque hoy tenemos libertad de culto. Aún hoy podemos estar aquí tranquilos, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos reunirnos en nuestra casa, abrir la palabra de Dios con tranquilidad. Mientras en otros países del mundo persiguen al que anda con una Biblia, al que predica. Pero creo que esta comodidad nos ha perjudicado. Y yo te pido que incomodes aquí a mis hermanos, a mí mismo. Incomódanos. Que nos incomode ver a un no creyente para sentir la necesidad de predicarle la palabra de Dios. Señor, estoy seguro que si nos conectamos contigo y que tú quieres que nosotros traigamos a otros al conocimiento de la verdad, que si encontramos valor en nosotros, si encontramos el don y el talento que tú quieres usar, definitivamente tendremos una carga absoluta por los otros. Señor, y no solamente por los de afuera. Dice la palabra de Dios que seamos amables, que seamos misericordiosos primeramente con los de casa, con los creyentes, con la familia de Dios. Ayúdanos, Señor, aquí a bendecirnos los unos a los otros. Ayúdanos a cuidarnos como comunidad. Señor, yo oro por todo matrimonio aquí. Si estás al lado de tu esposa, agárrale la mano. Si estás con tus hijos, acércate a ellos. De pronto vienen hasta peleaditos de casa. Suele pasar. Hasta en las mejores familias pasa.
Señor, todo espíritu de división lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú nos unas como familia, Señor. Oro por cada familia, por cada matrimonio aquí, Señor. Oramos y nos ponemos de acuerdo, Señor, y te pedimos que traigas bendición, sanidad y restauración a las familias, Señor. Enséñanos a comunicarnos mejor. Enséñanos a mostrar el fruto del Espíritu aún dentro de casa, a ser compasivos, a tener amor, a tener paz, a ser misericordiosos, Señor, a ser bondadosos aún en el hogar, Señor. Padre, ¿de qué nos sirve que otros conozcan que predicamos, enseñamos, somos empresarios exitosos, deportistas destacados, cuando los más cercanos tienen una imagen pobre de lo que somos? Ayúdanos a tener la autoridad moral para ir allá afuera y hablar de ti, Señor. Por eso necesitamos conectarnos contigo. Por eso necesitamos de tu Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Por eso necesitamos de tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Por eso necesitamos de conectarnos con tu palabra, Señor, que ya nos exhorte, que nos hable, que nos tire las orejas. Pero necesitamos una conexión con nosotros mismos para quitar toda altivez, todo orgullo que no nos permite ver nuestros errores, confesarlos, reconocerlos y apartarnos, Señor. Si tú te sientes que en alguna de estas tres áreas estás desconectado, yo te invito a que levantes tus manos. Si tú sientes que necesitas alguna de estas tres conexiones con Dios, contigo mismo o con el prójimo, levanta tus manos y pídele a Dios, Señor, necesito conectarme contigo, necesito conectarme con tu palabra, necesito conectarme, Jesús, con tu nombre, con tu presencia. Necesito tu salvación, necesito tu poder, Espíritu Santo. Necesito aprender a amarme a mí mismo. He pecado tanto, me siento incapaz delante tuyo, me siento sucio delante tuyo. Reconócelo delante de Dios. No merezco nada de ti, porque Dios hoy va a empezar a hablar a tu vida y te quiere conectar contigo. Quiere que encuentres el valor que tú tienes. Sencillamente tienes valor porque eres su hijo. Y Señor, necesitamos conectarnos con los otros. Necesitamos conectarnos con estos jóvenes que están en la calle, que posiblemente no nos gusta a veces ni la manera en que visten, ni hablan, ni sus hábitos. Ay, Señor, pero tú los creaste y nos puedes usar de instrumento para alcanzar sus vidas. Señor, te pido por el Centro Familiar Cristiano, con todas sus sedes en Montería, en el departamento y en otras ciudades. Úsalos de manera poderosa. Y te pido en el nombre de Jesús que si ya han traído un impacto tan grande, Señor, que siga creyendo este impacto, que sea más y más y más, y no paren de crecer, y que bendigan como iglesia a Colombia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.